Muy buenos días a todos y a todas. Hoy voy a hablar sobre un tema fundamental para comprender la vida en sociedad, las necesidades básicas y los derechos humanos. Primero, pensemos en algo sencillo. ¿Qué significa tener necesidades básicas? Significa aquello que toda persona requiere para vivir con dignidad, es decir, alimentarse, tener un lugar donde habitar, recibir educación, acceder a la salud, contar con seguridad. Sin estas condiciones, nuestra existencia se vuelve vulnerable. Ahora, los derechos humanos son la forma en que estas necesidades se reconocen, se protegen y se garantizan dentro de las leyes en la sociedad. Es decir, no basta con saber que necesitamos alimentarnos y estudiar. Hace falta que existan derechos que obligan al Estado o a las instituciones a proteger esas necesidades. Por eso definimos a los derechos humanos como garantías universales que todas las personas tienen por el simple hecho de ser humanos. ¿Cuáles son sus características? Los derechos humanos son universales porque corresponden a todas y a todos, sin importar edad, género, condición económica o lugar de origen. Los derechos humanos son inalienables, es decir, no se puede renunciar a ellos ni ser despojados de los mismos. Son indivisibles porque todos los derechos son igual de importantes y se complementan entre sí. Además de que son progresivos, ya que los estados deben ampliar su alcance y jamás retroceder en lo que ya se ha conquistado. Veamos algunos ejemplos. Universales, es decir, que son para todos y todas. Todos los niños y niñas y adolescentes, sin importar si son ricos o pobres, de ciudad o de alguna comunidad rural, tienen derecho a recibir educación. Son inalienables. ¿Qué implica esto? Un niño no puede renunciar a su derecho a la educación, ni los padres ni el gobierno pueden quitárselo. Indivisibilidad implica que la educación no se puede separar de otros derechos. Para poder ir a la escuela también se necesita alimentación, salud y seguridad. Y progresividad es que con el tiempo la educación debe mejorar. Se debe tener acceso a internet, a mejores instalaciones, a programas inclusivos. Por ello decimos que las necesidades se relacionan estrechamente con nuestros derechos. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas marcan lo que una persona necesita para vivir bien, y los derechos humanos son la forma en que esas necesidades se reconocen y protegen en las leyes y en la sociedad. Veamos algunos ejemplos. La necesidad de alimentarse se refleja en el derecho a la alimentación, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La necesidad de aprender corresponde al derecho a la educación, protegido por la Constitución mexicana en su artículo 3. La necesidad de trabajar está vinculada al derecho al trabajo, establecido en el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos derechos y libertades fundamentales son la base de nuestro marco legal. En pantalla te muestro una tabla con un artículo o con varios artículos y derechos y principios que protegen dicho artículo. Todos estos son de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, si yo quiero saber qué artículo consagra la libertad de expresión, pues en la tabla me dice que es el artículo 6. Lo que quiero que sepas es que de este cúmulo de artículos se derivan principios como la justicia, la seguridad jurídica, la organización del Estado y la soberanía, así como la nacionalidad y la ciudadanía. Todos estos artículos nos recuerdan que los derechos humanos no son simples ideas, sino garantías que estructuran nuestra vida en común. Los derechos humanos y las libertades son el eje central porque todos los demás derechos y principios de la Constitución derivan de ahí.
En este recuadro salen 3 flechas que representan las categorías principales en las que se organizan los artículos constitucionales. Por ejemplo, seguridad y justicia jurídica, en donde se incluyen artículos que hablan de juicios, acceso a la justicia, independencia judicial, prohibición de penas injustas y garantías procesales. Respecto de la organización del Estado y soberanía, es la que agrupa artículos que definen cómo funciona México como país, es decir, su soberanía, la planeación nacional, la prohibición de monopolios, la rectoría del Estado. Y respecto de la nacionalidad y la ciudadanía, se incluyen artículos sobre quiénes son mexicanos, cuáles son sus obligaciones y cómo se ejerce o se pierden los derechos de ciudadanía. Hablar de las necesidades básicas y de los derechos humanos es hablar de dignidad humana, es reconocer que todas y todos tenemos derecho a vivir bien y que corresponde a la sociedad y al Estado asegurar que nadie quede excluido. En esta tabla te recuerdo cuáles son las características de los derechos humanos. En esta clase hablamos de que son universales porque son para todos y todas sin importar su edad, género, cultura o religión. También dijimos que son inalienables porque no se pueden quitar o vender o renunciar a ellos. Además de que son indivisibles, ya que todos los derechos son iguales de importantes y se relacionan entre sí. Por último, dijimos que son progresivos, es decir, los derechos deben mejorar y ampliarse con el tiempo, nunca retroceder. Muchas gracias por tu atención.